Vaya días malos que he tenido este año, pero creo que esta semana se llevó el pastel. No se preocupen, no les voy a contar de mi vida porque la vibra de bloguero no es para este canal, es para el otro. Igual se los comento para que entiendan por qué ha bajado la actividad del canal y para hablarles de lo que hice con ese tiempo que tuve que matar en más de una sala de espera, que invertí en Nimona, el cómic. ¿Por qué Nimona y por qué hasta ahora? Para serles sinceros, es que no sabía que existía. Había escuchado hablar de ese contenido, principalmente porque es creación de N.D. Stevenson, sí, el mismo que creó la versión de She-Ra de DreamWorks, pero jamás supe si era un libro o una novela gráfica, y ya hasta película animada tiene, una que compartí con ustedes en la plataforma morada y que me dejó con no pocas preguntas en la cabeza, por lo que decidí ir y leer el material original. Y el puñetero 2023, ¿me cago en tus muertos?, me facilitó el chance. Por cierto, un dato que nadie pidió, pero sorprendentemente va a ser relevante un poco más adelante, es que esto fue básicamente el último proyecto en el que Blue Sky Studios estaba trabajando antes de que Disney fuese y les cerrara el changarro. De ahí el proyecto estuvo vagando durante un par de años hasta que por abril del 2022 un estudio llamado Annapurna Pictures, espero haberlo pronunciado bien, decidió aventarse la tarea de terminarla y lanzarla en Netflix, y pues acá está. Como ya les comenté, la vi con ustedes en la plataforma morada y luego intenté escribir una reseña para hablarles de lo mucho que me había gustado todo el tema de los personajes, especialmente en esa chispa tan simpática que le dan a Nimona y cómo la animación explota a tope el tema de las transformaciones. De hecho, no solo el tema de las transformaciones, todo tipo de interacciones con este personaje, ya sea que esté peleando, corriendo en círculos o hablando hasta por los codos. Es el principal llamativo de la versión animada, lo que vendría siendo el humor gráfico, y sin faltarle el respeto a Stevenson, eso es algo que no pudo haber salido de su versión en cómic, así que tenía que ser un aporte original por parte de los animadores. Pero antes de que comencemos a hablar de Mitchell vs. The Machines versión 2023, pese a que me gustó esta película, no dejaba de sentir que habían no pocas ambigüedades desde puntos importantes en la historia hasta el contenido LGBT. Vamos por partes. Primero, por ejemplo, está la famosa heroína de la ciudad, que hasta estatua tiene. Está ultra forzado que el diálogo con el que arranca la película y la leyenda que inspira a todo un reino en general haya sido algo que se tergiversó tan bestia en el tiempo, de algo que originalmente fueron unas palabras edgy dichas por una niña empuñando una espada de madera en un mal escenario. Regresa a las sombras de donde viniste. Ahora, el tema del contenido LGBT. Esto que estoy a punto de decir es muy fuerte considerando que así es como estaban publicitando la película. Es de lo que más había hablado, de que era la primera película de Blue Sky Studios con representación LGBT, de que habían escenas abiertas de te amo, y que hasta habría un beso entre los dos protagonistas masculinos de la historia. ¿Sabes qué? Puedes irte mucho Hola, ¿qué les puedo traer? ¡Nachos! En serio, nada más googleé Nimona y van a ver que casi todos los resultados van del tema. De hecho, también por ahí se habló en entrevistas con ex empleados de Blue Sky Studios que esa fue la razón por la que Disney decidió no tirar para adelante con el proyecto y terminar la película pese a que ya estaba terminada al 75%. ¿Tu lealtad es hacia este reino? ¿O hacia un caballero que congenia con un monstruo? Ahora, ¿cómo coño puedes forzar el contenido LGBT de algo que originalmente fue escrito por N.D. Stevenson si solamente hace falta recordar She-Ra de DreamWorks para saber que él y el contenido LGBT son uña y mugre? Pues aparentemente forzarlo en concepto. Los veo confundidos, déjenme explicarme. No es fácil digerir el contenido LGBT, al menos como un elemento serio en la historia, porque pese a que es un mundo ficticio y cualquier cosa que ustedes quieran poner como una especie de excusa, esta es una sociedad con prejuicios. De hecho, en eso se cimenta el cómic. Esto lo voy a retomar en un instante, no lo olviden. Sí, cómo no. Esa es la barrera más grande que debe cruzar nuestro héroe en la versión animada. El prejuicio de todo el mundo que lo mira feo por haber nacido como plebeyo, luchando por un título que deben obtener únicamente los de cuna noble, porque tiene una cicatriz que lo hace ver siniestro, porque se apellida Blackheart, porque tiene una armadura más oscura en comparación con las demás, y se estarán preguntando, ¿y por qué coño utiliza una armadura oscura si le perjudica la imagen? Pues porque sí. Es otra ambigüedad de la película porque se trajeron contenido del cómic sin el contexto del cómic. No volveré a cometer ese error. Que en fin, hay muchos prejuicios, la mayoría de ellos superficiales, y aún así que nadie tenga nada que decir sobre su orientación abiertamente gay y de traerse un rollete con el tipo más reconocido del reino es un tanto... A ver, lo voy a dejar caer más sencillo. Hay un bully, es el ojete de la película, el tipo que molesta a Ballister por lo típico. No debería estar aquí, eres plebeyo, hasta un lado que estorbas. El cabrón no pierde oportunidad para hacerlo menos. Solo quería decirte que sé que siempre fui duro contigo y que nunca pensé que pertenecieras aquí.
¿Y qué? A no ser que sea tema de su sexualidad, con eso nadie se mete. Alistair pensó que iba a disculparme por haberlo tratado como la basura que es. Qué bully tan progre, ¿no? Esto me huele a miedo, de que si un personaje va en contra de la comunidad LGBT, pese a que es el idiota prejuicioso y pretencioso de la película, o sea, algo completamente natural en su paleta de personalidades, ¿Tienes frío? igual decidiesen omitir todo ese tema para evitarse un boicot en Twitter. Y eso es algo que no acabo de entender, eso es un obstáculo normal en el tema de la aceptación. De hecho, hasta llegaron a hablar de que hay una alegoría al tema trans cuando Alistair le pide ser normal. ¿No puedes ser tú misma? Creo que no te entiendo. Tú yo, niña. Y unos cuantos minutos después, aún con esa curiosidad sobre cómo funciona su poder, le pregunta si no le duele tanto cambio, tanta transformación. Se siente peor cuando no lo hago, como si mis entrañas picaran. Ya saben, el buscar entender por qué no simplemente deja de transformarse para pasar desapercibida por la sociedad y que ésta la deje etiquetar como un monstruo, algo que ella detesta, por cierto. ¡Jamás me llames así! Una alegoría que de hecho está supuestamente comprobada por el propio creador, que es un hombre trans, por cierto. Si quieren mi opinión personal, en el tema de la alegoría, si fue con intención, perfecto, no pasa nada. Pero a la hora de querer etiquetar a la película como algo que rompe esquemas únicamente por eso, ya es un tanto rebuscado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los X-Men vienen manejando ese tema hace décadas, porque es una alegoría que funciona también como alegoría racial. Va a ser una alegoría trans solo si así la quieres percibir. Perfección. Volviendo al tema de la película y el contenido LGBT forzado, es como si ellos quisieran que los personajes fuesen, pues, abiertamente gay, pero el contenido original no les hubiese dado una guía sobre cómo desarrollarlo o aprovecharlo en la historia. ¡Qué raro! Y con todos esos detalles y ambigüedades, aún así, aparentemente es un cómic lo suficientemente bueno para ganarse una adaptación animada. Entonces, solo pude pensar que en la adaptación algo no salió muy bien, que digamos. Y la única forma de enterarme era, claro, leyendo el cómic. Y entonces pude ver las no pocas diferencias que hay entre medios. De hecho, de la misma exacta forma que con Invencible terminé cortando el contenido de este video para de plano sacar uno enfocándome en mencionar todas esas diferencias relevantes entre medios, que igual y termine publicando. No sé, vamos a ver cómo le va a este video. No olviden suscribirse y darle click a esa campanita para no perdérselo en caso de que salga. Hasta entonces, como dije, igual que con Invencible, solamente hay una cosa más que hacer por aquí. ¿Quieres saber quién es la niña? Oh, ahora sí va a empezar lo bueno. ¿Quieres mostrarles? Con todo gusto. Vamos a romper cosas. Ok, pese a que me estoy ahorrando unas cuantas cosas para ver si sale un video dedicado a destacar las diferencias, no tengo que tocarlas todas para que hagamos contrastes entre obras y pensar detenidamente cuál les quedó mejor. De hecho, en mi opinión, hay una ganadora bastante clara. No va a ser una sorpresa para absolutamente nadie, pero puedo pensar no pocas razones específicas por las que subjetivamente puede que prefieras darle el win a la alternativa. Bueno, para empezar, hay bastantes diferencias entre medios, desde el planteamiento de la historia, y no estoy seguro del por qué tantos cambios. No es un cómic particularmente largo como Flashpoint, que sí, lo resumes, o no sé cómo lo vas a meter en una película de hora y media. De hecho, quitando algo del contenido personal de la versión animada, aún con los detalles extras en la historia, esta pudo ser más fiel al cómic. Por ejemplo, en la versión animada, Alistair Blackheart tiene un pequeño trasfondo como un plebeyo que se ganó su lugar entre los caballeros porque la propia reina vio grandeza en él. Nuestra seguridad estará en manos de un plebeyo. No me siento a salvo. No es lo que Gloriana quería. Espero que la reina sepa lo que hace. Y de hecho usan ese tema de que aquí la reina es relativamente importante para ganar un pequeño drama. Excelente trabajo con eso. Ya luego meten una trama de complot y de traición, cuando el cómic no puede hacer eso, ya que es una historia muchísimo más simple y con mucho menos personajes. De hecho ahí no aparece ninguna reina, aparece un rey que en algún punto se muere, pero nunca fue realmente importante para el avance de la historia. En esa versión no hay una traición como tal que dispare la historia. De hecho, el cómic inicia cuando Blackheart ya está bien posicionado como el villano del reino, ya que en algún punto del pasado perdió la candidatura a ser un héroe porque perdió el brazo y porque se ve siniestro. Y ¿recuerdan lo que dije de los prejuicios hace poco? Bueno, pues así es como la sociedad de este cómic lo etiquetó como un villano y también animona porque, ya saben, cambia de formas y eso la hace un monstruo. Y es que así es como funciona esta sociedad, es todo una institución en la que hay héroes y villanos, casi como si fuesen roles
importantes dentro del reino. Es algo raro que no se explota mucho, es únicamente para dictaminar cuáles son las reglas del mundo de este cómic y hasta ahí. Ahí es donde gana la película, porque el fundamento de Nimona, la obra en general, no el personaje, no existe. Así es el mundo del cómic y no se molestarán en explicarte nada que ponga en contexto a Blackheart, a Piel Dorada, ni a Nimona, ahora sí el personaje. No como la película, que sí se esfuerza en tratar los cómo y por qué necesarios para que no sea una historia tan superficial. Por otro lado, el cómic tiene un mucho mejor protagonista en Ballister, ya que a diferencia de la animación, este ya está definido a sí mismo como un villano que, por lo que podemos llegar a leer, ya tiene rato ejerciendo. Porque el punto de la historia original es ese, tratar la perspectiva de un villano que fue empujado a hacerlo por las necesidades de esta sociedad en el que eres un héroe o eres el villano. Pues ya saben, por todo lo que hemos comentado, cicatriz, aspecto siniestro, armadura negra, bla 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 bla, pues este se ve obligado a ser el malo en plan de ¿quieren que sea el malo? Perfecto, lo seré, ya me las pagarás, Piel Dorada. Pero que es obligado a llegar al límite cuando se da cuenta de que el reino está haciendo cosas peores utilizándolo como distracción para el pueblo, un chivo expiatorio vaya. Sin embargo, la versión animada, pues por ese trabajo de desarrollo de personaje, en lugar de irnos al punto de la historia, primero hay que victimizarlo, hacerlo pasar por una etapa en que es un personaje más inseguro, asustadizo, sin idea de qué va a ser de aquí en adelante. No es algo muy interesante ni original que digamos. Nada más comparan al personaje en el póster de la película. ¿En serio cree que maté a la reina? Todos creen que mataste a la reina. ¡Ya reacciona, jefe! Nimona es así, se la lleva la película. En concepto, la del cómic y la de la película son bastante similares, pero está mucho mejor explotada y desarrollada la versión animada. Es mucho más ameno el humor, el drama puede competir con el del cómic, y la animación, pues ya lo dije, usó esa facilidad de cambiar de forma y el guión esa personalidad para sacar muchísimos momentos cómicos. ¿Sangraste mucho? ¿Qué? Conservaste tu antigua obra. ¡No! Fíjense que algunos están también en el cómic, pero pese al mejor uso de tu imaginación, no sé ustedes, pero yo cuando leo cómics en mi mente y le pongo vocecitas y efectos de sonido, la animación tiene ese encanto que logras con la colaboración del guión, la actuación de voz, la animación en sí y el timing. Soy un tiburón. ¿Has metido la cabeza en la boca de uno de estos? Debí quedarme en la cárcel. ¿En serio? ¡Sí que te mueres de ganas! Y otra cosa que puede hacer a diferencia del cómic, porque en el cómic no hay muchos personajes que digamos, es que aquí utiliza personajes secundarios o situacionales para sacar unos cuantos momentos cómicos extra. ¡Crispy! Esperen, ¿qué? Simplemente es un elemento mucho mejor explotado en la versión animada. Ahora, ya que lo toqué por encimita del tema de los personajes extra, aquí por un momento pensé en dar un empate, ya que la animación y el cómic tienen una cantidad de personajes importantes bastante similares. Aunque pensándolo detenidamente, creo que es un punto para la animación, ya que ahí tienen el escudero y tienen a la reina que ayuda en la trama y en el drama. El cómic tiene una científica que no va a ser muy importante que digamos hasta el clímax, y ya que cada versión tiene su clímax, pues no es que la presencia de este personaje haga mucha diferencia. A diferencia de la reina, que da un punto de partida completamente diferente y una problemática un tanto distinta por parte de la institución. Ahora la historia. Sorprendentemente, pese a que la versión animada se esforzaron en los detalles para que no sea algo tan superficial, creo que a la final los cambios les hacen más daño que bien. Verán, no todos los detalles ayudan a que esa versión, la animada, sea más interesante como el asesinato de la reina. Hay otros que mucho sentido no tienen, porque como que se plantearon pensando, esto va a ser nuestro contenido original. Ya les dije con el tema de la heroína, ese cuento también está en el cómic, pero no es muy importante que digamos. Acá quisieron que lo fuese, y así como con el tema LGBT, pues no había ninguna guía en el cómic de cómo hacerlo. Entonces los guionistas, mientras adaptaban esa parte, como que se perdieron y lo dejaron a la ahí se va. O sea, el cuento de la heroína, cuando te enteras de su origen rumbo al final, una de dos, o no tiene sentido, o hay un agujero argumental enorme en el que se les olvidó contarnos cómo llegó a tener tanto prestigio en sus aventuras. Y hablando del tema LGBT, por si te dejé con la curiosidad hace un instante, sí está en el cómic, pero jamás se expone, solo se da a entender de que hubo cierta atracción, pero jamás se dice nada, y mucho menos se muestran cariño. La única que lo intuía era la directora, que siempre mostró cierta desaprobación. Eso es lo que les faltó en la versión animada. Está muy bien que quieran manejar un contenido abierto LGBT, pero si estás manejando una sociedad prejuiciosa, hazlo parejo, no te pongas selectivo, porque si no terminamos con personajes sin mucho sentido, como el típico bully que
por alguna razón también es progre. Personaje que técnicamente hablando está en el cómic, hay uno que se le asemeja bastante, pero nada que ver con la película. Otra cosa que no tuvieron mucha guía para manejarlo. ¿Saben algo curioso en el tema de esta historia? Que en las primeras semanas donde los extrabajadores estaban hablando de esta película, se llegó a decir que lamentaban la cancelación del proyecto diciendo que esto no se parecería a nada más en el mundo animado. Si hubiesen sido fieles a la historia original, pues igual y sí lo hubiesen logrado, ya que hubiesen llevado el relato al extremo de no tomarse las cosas en serio, pero sin dejar de ser una buena historia. Suena extraño, pero aquello nos da el permiso de brincarnos cosas muy mainstream en este tipo de historias. Es como por ejemplo Isekai Oji-san, anime Isekai que tiene todos y cada uno de los clichés de ese tipo de animes, pero aún así se sentía relativamente fresco. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque se brincaban cosas mainstream en ese tipo de animes. La mitad del capítulo discutimos si compramos un aire acondicionado, y la otra mitad del capítulo, sin darte el rollo de una aventura que has escuchado 2 millones de veces, mejor disparamos algún relato del tío y vamos directo a las escenas que tanto te gustan de esta clase de animes isekais. Si quieren saber un poco más del tema, ya en el otro canal comento un tanto lo que es el Isekai Oji-san. Ahí les dejo el link abajo. Ahora, ojo que se vienen los spoilers del final del cómic y de la película, pero tengo que comentarlos porque es necesario para que entiendan por qué desde mi perspectiva gana el cómic. Si no quieren recibir spoilers, este es un excelente momento para dejar el video, ¿Ya? Ahí les va, Aparte de lo que ya dije con Ballister, está el acto final. El del cómic es un tanto más original. Es el punto en el que llevas la desconfianza al nivel en que no puedes terminar de confiar el uno del otro. No has convivido lo suficiente con ella para no tener un plan B que podría ser fatal para tu secuaz. Y tu secuaz ha pasado por crueles experimentos, intentos de manipulación y falsas promesas. La mayoría, claro, está decoradas con dulces palabras por personas en las que en su momento confió. Así que ella tampoco puede eliminar la posibilidad de que ahora su patrón no sea uno más del montón. Entonces el desenlace de esta historia no es tan trillado del tipo no pasa nada, que yo confío en ella, la voy a convencer porque... no sé, el poder de la amistad. Y mira tú, eso es exactamente lo que ocurre en la versión animada, para luego proceder a fusilarse el final del gigante de hierro en un acto tan rápido que ni tiempo nos da de sentir nada. Que como con el gigante, luego resulta que está viva. También en el cómic, pero el acto es totalmente diferente, con un resultado un tanto más ácido. Hola, jefe. ¡No te va! Finalmente, el mundo de Nimona, cosa que también sufre de hacerse un tanto mainstream. O sea, además del tema de Blackheart, esto es lo que más varía, ya que la animación han hecho un mundo más normalito, de historias de caballeros, códigos de honor y esas cosas. Sí tienen su tecnología, pero es más como para que sea un contraste gracioso de que sean tecnológicamente avanzados y todo sea como un Camelot en el siglo 30. Así que tienen una reina, la historia empieza con un regicidio, hay nobles, plebeyos, una leyenda hecha heroína que inspira a la gente y su moral. Muy bonito todo, pero nada de eso es realmente novedoso que digamos. El cómic, por otro lado, no tiene ninguno de esos detalles. Como ya he dicho, es un contexto más superficial, con muchos menos personajes que sí, te manejan a un rey que nunca aparece y, como ya he dicho, una heroína que no es muy importante en la historia que digamos. De hecho, su leyenda es algo que únicamente se conoce entre caballeros, porque esta se centra más entre el poder de la ciencia contra el poder de la magia. En la animación, y este es otro detalle que se deja muy ambiguo por cierto, Ballister se hace su propio brazo mecánico y te deja pensando, ojo tú, este cabrón es un Gariestu, porque casualmente el tipo tiene el conocimiento necesario para hacer su propio automail. Pasó de caballero a mecatrónico, no me jodas. En el cómic esto tiene mucho más sentido porque él siempre ha sido un entusiasta de la ciencia, sin mencionar que el tiempo que pasó entre que pierde el brazo y se convierte en marginal es muchísimo más largo en comparación del tiempo transcurrido en la versión animada. De hecho, la directora también se la ha pasado buscando recursos en la ciencia contra la magia, usando algo llamado la raíz de Jade, que es una especie de recurso muy venenoso y particularmente fuerte contra la magia, que es muy, pero muy importante en el último tercio de la historia. Y quizás de haberlo tenido, no hubiésemos dependido tanto del Nakama Power para vencer la Nimona desatada. Y la directora, por cierto, es otro personaje que tampoco termina bien parada en la versión animada, ya que en el cómic está en la constante búsqueda de armas contra la magia, lo que la hace una mejor antagonista contra Nimona, que es un elemento mágico. En la versión animada, pues nada, su objetivo se cumplió cuando Ballister terminó siendo un marginado manteniendo el status quo dentro del reino. Le supliqué a la reina que no cuestionara a Gloriana, que no cuestionara lo que nos mantuvo a salvo por 1000 años, pero no me escuchó. Hasta ahí llegó la versión de ese personaje.
En fin, hay razones para que vean ambos medios y suficientes diferencias para apreciar cada uno de ellos, pero como esto es un versus, tengo que dar un ganador y para mí claramente es el cómic. En tema del humor no, en ese aspecto en particular la versión animada aplasta y por muchísimo la versión del cómic, es increíblemente más graciosa en básicamente en todo aspecto. Y cuando digo todo aspecto es que también irte por mucha comedia le quitó un tanto de seriedad a la historia. Y es que ese humor también se pudo haber utilizado en una versión un tanto más fiel al cómic, sin caer en tantas ambigüedades y despropósitos como la personalidad de Blackheart. Ahí es donde digo que el tema del humor tiene como costo la seriedad del cómic. O sea, Blackheart, como ya dije anteriormente, es un personaje mucho más interesante en el cómic, así como el contexto de la rivalidad y el resentimiento que existe entre Blackheart y Piel Dorada. Pero porque la versión animada es demasiado expresivo emocionalmente hablando, y también Piel Dorada, todo por el bien de la comedia. En fin, no te vayas a perder Nimona, es una película bastante divertida que puedes encontrar actualmente en Netflix, tiene un humor bastante irreverente que te va a recordar muchísimo a las primeras dos películas de Shrek. Mejor publicidad no se me ocurre, que fuera de compararla con su material de origen, puede hacer que te la pases bien una tarde que no sepas qué ver en Netflix, que con un poco de trabajo extra en el guión hicieron que el personaje de Nimona, claro está, sea tan simpático y agradable que no me sorprendería que tenga algunas cuantas menciones cuando se nombren las mejores películas animadas de este año. Lástima que en este año poca competencia no hay. Sin nada más que decir, excepto agradecer a todos mis mecenas por apoyarme, ya sea miembros del canal o en Patreon, para que este contenido siga saliendo, pues yo soy Psycho y nos vemos en próximos videos.